¿Qué tal si la verdad que buscas con tanto ahínco no es más que un escudo para no enfrentar el caos que traes dentro? Todos, en algún momento, hemos sentido ese vacío, esa inquietud que no explica de dónde viene. Queremos respuestas claras, algo que nos diga quiénes somos, qué hacemos aquí. Pero, ¿y si esas respuestas que tanto anhelamos son solo un intento de ponerle orden a un mundo que, en el fondo, no lo tiene? Friedrich Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, nos lanza un desafío: dejar de aferrarnos a verdades absolutas y atrevernos a mirar de frente el desorden de nuestra alma. No es un camino fácil, pero es uno que nos puede llevar a encontrarnos de verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro. Piensa en esos momentos en que todo parece desmoronarse. Una pérdida, una duda que no te deja dormir, o simplemente el peso de no saber hacia dónde vas. Es como si la vida te pusiera frente a un espejo y te dijera: mírate, aquí estás, ¿y ahora qué? Nietzsche no nos da una solución cómoda, sino una invitación a abrazar ese caos. En sus palabras, tenéis que llevar el caos dentro de vosotros para dar a luz una estrella danzante. Así habló Zaratustra. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de ese desorden, de esa tormenta interior, está la chispa de algo nuevo, algo auténtico. Pero para encontrarlo, hay que dejar de tenerle miedo. No estás solo en esto. Carl Gustav Jung, el psicólogo que exploró las profundidades de la mente, nos habla de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos porque no nos gusta verla. Es el enojo, el miedo, los deseos que no confesamos ni a nosotros mismos. Para Jung, enfrentar esa sombra es el primer paso para ser completos, para alcanzar lo que él llama el sí mismo, esa versión de ti que está en paz con todo lo que eres. Y si lo llevamos más allá, tradiciones espirituales como el misticismo cristiano o el taoísmo nos dicen algo parecido. No hay luz sin oscuridad, no hay plenitud sin pasar por el vacío. Este video es para ti, que sientes que las respuestas de siempre ya no te alcanzan. Vamos a caminar juntos por las ideas de Nietzsche, a conectarlas con la psicología de Jung y con esa búsqueda espiritual que resuena en tantas culturas, desde los poetas místicos españoles hasta los cuentos de realismo mágico que nos hacen dudar de lo que es real. ¿Por qué importa esto? Porque en un mundo que nos empuja a tenerlo todo resuelto, detenernos a cuestionar nuestras verdades es un acto de valentía. Es como abrir una puerta que no sabes a dónde lleva, pero que promete algo más grande. Entonces, quédate conmigo. Vamos a explorar por qué buscamos verdades absolutas y qué pasa cuando, en lugar de aferrarnos a ellas, nos atrevemos a soltarlas. Es un viaje hacia adentro, hacia ese caos que, aunque asusta, también guarda las respuestas que de verdad importan. Cuando te pones a pensar en por qué las cosas son como son, ¿no te pasa que a veces quieres una respuesta que lo explique todo? Una verdad que sea como un mapa, que te diga exactamente dónde estás y hacia dónde ir. Pero, ¿qué tal si ese mapa no existe? Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, nos acude con una idea que puede incomodar: las verdades absolutas, esas que creemos inamovibles, no son más que historias que nos contamos para no perder el control. Son como un refugio donde nos escondemos cuando el mundo se siente demasiado grande, demasiado incierto. Él escribe: lo que se hace por amor está siempre más allá del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Que hay cosas en la vida, como el amor, que no caben en las cajas de lo correcto o lo incorrecto. Son más grandes que nuestras reglas, y tratar de encajarlas en ellas es limitarlas. Carl Gustav Jung, por su parte, nos lleva a mirar hacia adentro. Él dice que en nuestra mente hay una sombra, un rincón donde guardamos todo lo que no queremos ver, nuestros miedos, nuestras contradicciones, esa vocecita que a veces nos dice cosas que preferimos ignorar. Para Jung, esa sombra no es un enemigo, sino una parte de nosotros que necesitamos entender. Si la ignoramos, nos pasamos la vida
corriendo de nosotros mismos, buscando verdades afuera que nos den paz, cuando la verdadera paz está en hacer las paces con lo que llevamos dentro. Es como si nuestra alma fuera un océano. En la superficie, todo parece tranquilo, pero en las profundezas hay corrientes que no controlamos. Hoy en día, esta búsqueda de verdades absolutas está por todos lados. Mira cómo nos polarizamos, en política, en religión, en cómo vivimos. Cada quien defiende su bandera como si fuera la única que importa. Pero, ¿no será que detrás de tanta certeza hay miedo? Miedo a quedarnos sin respuestas, a enfrentar el vacío. En su poema, Antonio, Machado, el poeta español, lo dice claro: caminante no hay camino, se hace camino al andar, no hay un sendero ya trazado. Y eso puede dar vértigo, pero también es una invitación a crear tu propio rumbo. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a estas verdades? Porque el caos, ese desorden que sentimos cuando no entendemos nada, asusta. Nietzsche y Jung nos dicen que no hay atajos. Si quieres conocerte de verdad, tienes que atreverte a entrar en ese caos. No es fácil, pero es necesario. Porque mientras sigas buscando respuestas afuera, te vas a quedar dando vueltas en el mismo lugar. Piensa en cómo vivimos hoy. Todo va tan rápido que apenas tenemos tiempo de detenernos a pensar. Las redes sociales, las noticias, las opiniones que nos bombardean nos hacen creer que siempre hay una respuesta correcta, un lado que es el bueno. Pero Nietzsche nos invita a dudar de eso. Él no dice que no haya verdad, sino que lo que llamamos verdad muchas veces es solo una forma de protegernos. En Más allá del bien y del mal, escribe: el falsario de la moralidad es el que dice: esto es así sin dudar. Para él, las verdades absolutas son como cadenas que nos atan, porque nos impiden ver la vida en toda su complejidad, en todo su desorden hermoso. Jung lleva esto a un nivel más personal. Para él, nuestra obsesión por tener todo claro es una manera de no enfrentar lo que está en nuestro inconsciente. La sombra, ese lado oscuro que todos tenemos, no es solo un montón de defectos. También guarda nuestras pasiones, nuestra creatividad, todo lo que no nos atrevemos a hacer. Si no la miramos de frente, seguimos buscando fuera algo que llene ese hueco. Es como querer arreglar una casa sin entrar en las habitaciones que están cerradas. Jung decía: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Es decir, el camino al crecimiento no está en aferrarte a lo que ya sabes, sino en explorar lo que no quieres ver. Este miedo al caos no es nuevo. En muchas culturas, lo desconocido siempre ha sido un reto. Piensa en las historias de realismo mágico, como las de Gabriel García Márquez, donde lo imposible y lo cotidiano se mezclan. En esas historias no hay una verdad única, todo es ambiguo, y aún así hay belleza en esa incertidumbre. O piensa en las tradiciones místicas, como las de San Juan de la Cruz, que hablan de la noche oscura del alma como un paso necesario para encontrar a Dios. Lo que Nietzsche y Jung nos dicen, cada uno a su manera, es que el caos no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Hoy, cuando todo parece estar en crisis, la forma en que nos conectamos, el sentido que le damos a la vida, esta idea es más importante que nunca. Nos sentimos vacíos porque queremos respuestas que no exijan nada de nosotros. Pero el autoconocimiento, la verdadera transformación, no viene de lo fácil. Viene de atreverte a soltar esas verdades que te dan seguridad y caminar hacia lo desconocido. Nietzsche lo veía como un acto de valentía, como convertirse en alguien que no solo sobrevive al caos, sino que lo usa para crear algo nuevo. Jung lo veía como un viaje hacia el sí mismo, esa parte de ti que está conectada con algo más grande, algo que trasciende. Así que aquí estamos, frente a una pregunta que no es sencilla. ¿Qué haces cuando las verdades que te sostienen empiezan a tambalearse? Tal vez la respuesta no está en encontrar otra verdad, sino en aprender a vivir con el caos, a dejar que te transforme. Imagina que tu mente es como una casa vieja, llena de cuartos que nunca abres. Hay uno en especial, oscuro, desordenado, que te da un poco de miedo.
pero algo te dice que ahí dentro está lo que necesitas para entenderte de verdad. Para Nietzsche, ese cuarto oscuro es el caos, y no es algo de lo que debas huir. Al contrario, es donde empieza todo. En Más allá del bien y del mal escribe: es preciso aún tener el caos en sí para dar a luz una estrella danzante. No está diciendo que el desorden sea bonito o fácil, sino que es necesario. Es como el barro donde crece una flor. Sin él no hay vida nueva. Carl Gustav Jung toma esta idea y la lleva a la psique. Para él, el caos es lo que encontramos cuando miramos nuestra sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar. No, es solo lo que nos avergüenza. También es nuestra creatividad, nuestros deseos más profundos, todo lo que no nos atrevemos a sacar a la luz. Marie-Louise von Franz, una de las grandes estudiosas de Jung, decía que este caos psíquico es como un río revuelto. Puede arrastrarte, pero si aprendes a nadar, te lleva a lugares que nunca imaginaste. Enfrentar ese río no es solo aceptar tus defectos, es descubrir que dentro de ti hay una fuerza que no conocías. Piensa en el mito de Dioniso, el dios griego del vino, la locura y la renovación. Dioniso no es ordenado ni predecible, es puro caos, pero de ese caos nacen la alegría, el arte, la vida misma. En muchas culturas, lo caótico no es el enemigo. En el budismo, por ejemplo, la idea de la vaciedad nos dice que el mundo no tiene una forma fija, y eso no es algo para temer, sino para abrazar. Es como si la vida te dijera: no todo tiene que encajar, y está bien así. Nietzsche y Jung coinciden en que el caos no es el fin, sino el comienzo de algo más grande, algo que te hace más tú. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? Tal vez es ese momento en que todo se derrumba, un trabajo que se pierde, una relación que se rompe, o simplemente una duda que no te deja en paz. Es fácil querer correr, buscar una respuesta rápida que arregle todo. Pero ¿y si en lugar de correr te detienes? ¿Y si ese caos es una puerta hacia algo más profundo? No es que sea cómodo, pero es como una tormenta que limpia el aire. Lo que viene después puede ser más claro, más auténtico. Entonces, ¿qué haces cuando estás en medio de esa tormenta interior? Lo primero que quieres es salir, encontrar algo que te devuelva la calma. Pero Nietzsche y Jung te piden que hagas lo contrario, que te quedes, que mires el caos de frente. No es que quieran complicarte la vida, es que saben que ahí, en ese desorden, está la semilla de lo que puedes llegar a ser. Nietzsche lo veía como un acto de creación. Para él, el caos es como el lienzo en blanco de un pintor. Sin él, no hay obra maestra. En Así habló Zaratustra, dice: de lo más feo, del hombre puede surgir lo más bello, si se atreve a transformarlo. Es una idea que te reta a no solo aceptar el desorden, sino a usarlo para construir algo nuevo. Jung, por su parte, lo lleva al terreno de la individuation, ese proceso de convertirte en quien realmente eres. Para él, el caos aparece cuando empiezas a integrar tu sombra, cuando dejas de pelearte con las partes de ti que no te gustan. Marie-Louise von Franz explicaba que este encuentro con el caos psíquico es como bajar a una cueva oscura. Al principio no ves nada, pero poco a poco tus ojos se acostumbran y descubres tesoros escondidos. Esos tesoros son las partes de ti que has ignorado, pero que tienen el poder de hacerte más completo, más auténtico. En la vida diaria, esto puede verse en esos momentos en que te enfrentas a una verdad incómoda. Tal vez descubres que llevas años siguiendo un camino que no es tuyo, o que tienes miedo de algo que no quieres admitir. Es como estar en una selva sin mapa. Todo parece amenazante, pero si sigues adelante, encuentras un claro. En las tradiciones espirituales esto también resuena. El taoísmo, por ejemplo, habla del equilibrio entre el yin y el yang, de cómo el orden y el caos no son opuestos, sino partes de lo mismo. En la poesía mística de Santa Teresa de Ávila, el alma pasa por noches oscuras para encontrar la luz. El mensaje es claro: no hay transformación sin pasar por el desorden. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Que el caos no es algo que debas arreglar de inmediato. Es una invitación a conocerte, a preguntarte qué hay detrás de tus miedos, de tus dudas.
Es como una fogata que quema lo que no sirve y deja solo lo esencial. Pero para eso necesitas valor, porque enfrentar el caos es enfrentar lo que eres en realidad. Y ahí está la pregunta que no puedes esquivar. ¿Qué temes más, el caos o la verdad que puede revelarte? Porque tal vez, solo tal vez, en ese desorden está la estrella que estás destinado a ser. Si te pones a pensar, ¿qué es la verdad? Parece una pregunta sencilla, pero cuando la desmenuzas te das cuenta de que no es tan fácil de responder. Para Nietzsche, lo que llamamos verdad no es algo que está ahí, esperando a que lo descubramos como si fuera un tesoro enterrado. No, las verdades son algo que nosotros mismos creamos, historias que inventamos para darle sentido al mundo. En Más allá del bien y del mal, lo dice sin rodeos, no hay fenómenos morales, solo una interpretación moral de los fenómenos. O sea, lo que tú ves como bueno o malo no es una ley escrita en el universo, es solo una manera de ver las cosas, una lente que decides ponerte. Esto puede sonar como un balde de agua fría, porque nos gusta creer que nuestras verdades son sólidas, que son el suelo firme donde pisamos. Pero Nietzsche nos pide que dudemos, que miremos esas verdades como si fueran un cuadro colgado en la pared. Alguien lo pintó, alguien decidió que ese era el paisaje correcto. Y no está diciendo que todo sea mentira, sino que nuestras verdades son humanas, frágiles, y muchas veces las usamos para no enfrentar la incertidumbre. Es como si construyéramos un castillo de naipes para sentirnos seguros, pero un soplo de viento puede tumbarlo todo. Mircea Eliade, un estudioso de las religiones, decía algo parecido. Para él, lo que llamamos sagrado, esas ideas que sentimos intocables, son construcciones culturales. Las creamos para darle orden al caos, para sentir que hay algo más grande que nosotros. Piensa en cómo diferentes culturas tienen sus propias verdades. Lo que es sagrado en una puede no significar nada en otra. En el mundo hispanohablante, esto lo vemos en el realismo mágico, como en los cuentos de Gabriel García Márquez. En 1915, sus historias, la línea entre lo real y lo imposible se borra. Un hombre puede hablar con fantasmas y nadie se sorprende, porque la verdad no es una sola. Es un tejido de sueños, recuerdos y creencias. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestras verdades son construcciones? Porque soltarlas es como caminar en la cuerda floja sin red. Queremos algo que nos ancle, algo que nos diga que estamos en el camino correcto. Pero Nietzsche nos reta a soltar ese ancla, a preguntarnos, ¿quién decidió que esto es verdad? ¿Por qué lo creo? Es un ejercicio que da vértigo, pero también te da alas, porque te libera de cargar ideas que tal vez no son tuyas. Es como limpiar un closet lleno de ropa vieja. Dejas ir lo que ya no te queda y haces espacio para algo que de verdad te represente. Ahora que empezamos a dudar de esas verdades que parecen inamovibles, la cosa se pone interesante. Nietzsche no solo nos dice que las verdades son algo que nosotros creamos, también nos pregunta, ¿para qué las creamos? En Más allá del bien y del mal, escribe, el hombre ha inventado la verdad para no perecer en el desierto de lo desconocido. Es como si dijera que esas ideas de lo que está bien o mal, de lo que es correcto o sagrado, son un salvavidas que nos inventamos para no ahogarnos en la incertidumbre. Pero ese salvavidas, aunque nos mantiene a flote, también nos amarra, nos impide nadar hacia aguas más profundas. Mircea Eliade, que estudió cómo las culturas dan sentido al mundo, decía que estas verdades son como puentes que construimos hacia lo divino. Pero esos puentes no son eternos, están hechos de nuestras creencias, de nuestras historias. En el mundo hispanohablante, esto se ve clarito en cómo mezclamos lo cotidiano con lo mágico. Piensa en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahí la verdad no es algo fijo. Los Buendía viven entre profecías, fantasmas y eventos que no explicas con lógica, y eso no los detiene. Al contrario, los define. Es una manera de decir que la verdad no tiene que ser una sola para ser valiosa. Ahora, lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te has aferrado a una idea solo porque te da seguridad? Tal vez es algo que te enseñaron de pequeño, como esto es lo que debe ser una buena persona.
o una creencia que te hace sentir que tienes el control. Nietzsche te invita a soltar esa cuerda, no para que te caigas, sino para que descubras qué es lo que de verdad resuena contigo. Es como si tu alma fuera un vitral. Cada pedazo de vidrio es una verdad que has ido poniendo, pero si lo miras con otra luz, el dibujo cambia por completo. En la práctica, esto significa cuestionar. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿Es mío o es algo que me dieron? No es un camino fácil porque dudar puede hacerte sentir que el suelo se mueve. Pero ahí está la magia. Al soltar esas verdades heredadas, empiezas a construir una espiritualidad que es tuya, no una que te prestaron. En tradiciones como el misticismo de Juan de la Cruz, se habla de despojarte de todo para encontrar lo esencial. Nietzsche, aunque no lo diga así, apunta a lo mismo: dejar ir lo que no te sirve para acercarte a lo que eres. Entonces, aquí va, la pregunta que te deja pensando. ¿Y si las verdades que defiendes con uñas y dientes no son más que historias que te cuentas para no enfrentar lo desconocido? Porque tal vez, en el momento en que te atrevas a soltarlas, vas a encontrar algo mucho más grande, algo que no cabe en ninguna caja. Si ya empezamos a soltar esas verdades que nos atan, ¿qué viene después? Nietzsche tiene una respuesta que suena como un reto: convertirte en algo más, en lo que él llama el superhombre. Pero no te imagines un héroe de capa y espada. El superhombre no es alguien que llega a salvar el mundo, es quien se atreve a superar sus propios límites, a crear su propio sentido en un mundo que no te lo da hecho. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe: el hombre es una cuerda tensa entre el animal y el superhombre. Es una imagen poderosa. Estás en medio, balanceándote, y el superhombre es lo que puedes llegar a ser si te atreves a caminar hacia el otro lado. El otro lado. Para Nietzsche, el superhombre no es solo una idea de fuerza o poder. Es alguien que abraza la vida tal como es, con todo su caos, sus contradicciones, y aún así encuentra una manera de decir sí a todo eso. Es como si te pararas frente a un huracán y en lugar de correr, aprendieras a bailar con él. Carl Gustav Jung, aunque no usa el mismo término, tiene una idea parecida con el sí mismo. Para Jung, el sí mismo es el centro de tu alma, esa parte de ti que une todo lo que eres, lo bueno, lo malo, lo humano y lo divino. Edward Edinger, un estudioso de Jung, decía que el superhombre de Nietzsche y el sí mismo de Jung son como dos caras de la misma moneda. Ambos son un llamado a trascender, a ser más que la suma de tus partes. Piensa en cómo esto resuena en otras tradiciones. En el sufismo, una corriente mística del Islam, hablan de la aniquilación del ego, de dejar ir esa voz que te dice «yo soy esto, yo quiero aquello», para encontrarte con lo divino. Es un eco de lo que Nietzsche propone: soltar las ideas pequeñas sobre quién eres para alcanzar algo más grande. En la literatura también lo vemos. En El alquimista de Paulo Coelho, Santiago emprende un viaje lleno de dudas y peligros, pero cada paso lo lleva más cerca de su leyenda personal. No es casualidad que estas historias nos toquen tanto. Nos recuerdan que la trascendencia no está en llegar a un destino perfecto, sino en el camino mismo. Entonces, ¿cómo se ve esto en tu vida? Tal vez es ese momento en que decides dejar un trabajo que no te llena, aunque no sepas qué sigue, o cuando te atreves a ser honesto contigo mismo, aunque duela. El superhombre no es alguien que nunca tiene miedo, es alguien que lo siente y aún así da el paso. Es como escalar una montaña sabiendo que el viento puede tumbarte, pero también que la vista desde arriba vale todo. Ese paso hacia el superhombre, o hacia el sí mismo, como lo llama Jung, no es algo que hagas de un día para otro. Es un proceso, una especie de viaje donde cada tropiezo, cada duda, te va puliendo. Nietzsche no te da una receta, porque el superhombre no sigue manuales. Lo que sí te dice es que para llegar ahí tienes que dejar de aferrarte a lo que te hace sentir cómodo. En Más allá del bien y del mal escribe: el hombre debe querer ser más que hombre, o de lo contrario no será nada. Es como si te estuviera retando: ¿vas a quedarte en la orilla
o te vas a lanzar al río aunque no sepas nadar. Jung lo explica desde la psique. Para él, alcanzar el sí mismo es integrar todo lo que eres, la sombra, los sueños, las partes de ti que no te gustan y las que te hacen brillar. Edward Edinger, que estudió a fondo las ideas de Jung, decía que el superhombre de Nietzsche es un símbolo de esta integración. No se trata de volverte perfecto, sino de aceptar que eres un mosaico y que cada pedazo, incluso los rotos, forma parte del dibujo. Es un proceso que Jung llamó individuación, y aunque suena complicado, en el fondo es aprender a ser tú mismo, sin máscaras, sin tratar de encajar en lo que los demás esperan. Esto también lo vemos en tradiciones espirituales. En el sufismo, por ejemplo, el camino hacia Dios pasa por dejar ir el ego, por entender que tu yo es solo una gota en un océano mucho más grande. En El alquimista de Paulo Coelho, Santiago descubre que su tesoro no está en un lugar lejano, sino en lo que aprende mientras busca. Estas historias nos dicen que la trascendencia no es escapar de la vida, sino sumergirte en ella, con todo lo que trae. Nietzsche lo veía como un acto de creación. El superhombre no encuentra el sentido, lo inventa. En la vida real, esto puede ser tan sencillo como decidirte a cambiar algo que no te hace feliz, aunque no tengas un plan B. O tal vez es reconocer que llevas tiempo fingiendo ser alguien que no eres y darte permiso para ser auténtico. No es que de repente te conviertas en un superhéroe. Es más como quitarte un peso de encima, como si soltaras una mochila llena de piedras que cargabas sin darte cuenta. Pero para eso necesitas valentía, porque el camino hacia el superhombre está lleno de preguntas sin respuesta. Entonces, aquí va la pregunta que te hace mirar hacia adentro. ¿Estás construyendo puentes hacia ese superhombre, hacia esa versión de ti que no le teme a la vida? ¿O sigues aferrándote a lo que ya conoces, aunque sientas que no es suficiente? Porque tal vez, en el momento en que te atrevas a soltar, vas a descubrir que el vacío no es un abismo, sino un espacio para crear algo nuevo, algo que sea realmente tuyo. El sufrimiento nunca llega con una invitación. Es como un huésped que se aparece sin avisar y pone tu mundo de cabeza. Pero, ¿y si ese dolor, esa herida que no sabes cómo cerrar fuera más que un obstáculo? Nietzsche y Jung tienen algo que decir al respecto, y no es lo que esperas. Para ellos, el sufrimiento no es solo algo que hay que soportar, es una chispa que puede encender una transformación profunda. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». No está diciendo que el dolor sea divertido, sino que dentro de él hay una oportunidad, una puerta hacia algo más grande si te atreves a cruzarla. Jung, por su parte, veía el sufrimiento como una señal de que algo en tu psique está pidiendo atención. Cuando todo duele es como si tu alma te gritara: «Para, mira lo que está pasando aquí». Para él, el camino de la individuación, de convertirte en quien realmente eres, siempre pasa por momentos oscuros. Es en esos momentos cuando te encuentras con tu sombra, con esas partes de ti que has escondido, y también con tu fuerza. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, lo decía claro: cuando no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El sufrimiento, entonces, no es el fin, sino un maestro que te obliga a crecer. Piensa en el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego para dárselo a los humanos. Por su atrevimiento, fue castigado, encadenado a una roca, mientras un águila le comía el hígado cada día. Pero Prometeo no se rinde. Su dolor no lo destruye, lo define. En la poesía de Octavio Paz encontramos ecos de esto. En su poema Piedra, de Sol, escribe sobre el tiempo y la pérdida, pero también sobre cómo el dolor nos lleva a buscar sentido. En muchas culturas hispanohablantes, el sufrimiento se ve como un crisol, algo que quema pero también purifica. En tu vida, el sufrimiento puede ser muchas cosas: una pérdida que te rompe el corazón, un fracaso que te hace dudar de ti, o simplemente el peso de no saber quién eres. Es fácil querer escapar,
buscar una distracción que apague el dolor. Pero, ¿y si en lugar de correr te detienes? ¿Y si ese dolor es como un cincel que está esculpiendo algo nuevo en ti? No es que sea fácil, pero hay algo poderoso en aceptar el sufrimiento como parte del camino, como un fuego que quema lo que no necesitas y deja solo lo esencial. Cuando el dolor te pega, lo primero que quieres es que se vaya. Es como si la vida te hubiera dado un golpe que no esperabas, y todo lo que quieres es volver a como estaban las cosas antes. Pero Nietzsche y Jung te piden que hagas algo diferente, que mires ese dolor, que lo dejes hablar, no porque sea bonito, sino porque dentro de él hay una verdad que no encuentras en los momentos fáciles. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, lo pone así. El dolor siempre pregunta por su causa, el placer se conforma con existir. Es decir, el sufrimiento te obliga a hacerte preguntas grandes, a buscar un porqué que te lleve más allá de ti mismo. Para Jung, el sufrimiento es como un faro que ilumina las partes de tu psique que has ignorado. Cuando todo está bien, es fácil vivir en automático sin cuestionarte nada, pero cuando algo se rompe, no tienes más remedio que mirar hacia adentro. Viktor Frankl, que encontró sentido incluso en el horror de un campo de concentración, decía: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. No es que el dolor deje de doler, pero cuando entiendes qué te está enseñando, se convierte en una fuerza que te transforma. Es como si el sufrimiento fuera un río. Puede arrastrarte, pero también puede llevarte a un lugar nuevo. En las historias que nos contamos, esto está por todos lados. Piensa en el mito de Prometeo, que sufre eternamente por darle fuego a la humanidad, pero su dolor es también su legado. O en la poesía de Octavio Paz, que habla del sufrimiento como un espejo donde nos vemos de verdad. En Piedra de Sol escribe: voy por tu cuerpo como por el mundo. Es una manera de decir que el dolor, como el amor, es un viaje que nos conecta con algo más grande. En tradiciones espirituales, como el budismo, el sufrimiento es el punto de partida para la iluminación. Todo empieza con aceptar que la vida duele, pero que ese dolor puede ser un camino. En tu día a día, esto puede verse en esos momentos en que la vida te pone contra la pared. Tal vez es una crisis que te hace cuestionar todo, o un vacío que no explicas. La tentación es taparlo, llenarlo con ruido, pero ¿y si lo escuchas? ¿Y si ese sufrimiento es un mensaje, un llamado a ser más auténtico, a soltar lo que ya no eres? Es como un escultor que golpea la piedra. Cada golpe duele, pero cada golpe también revela la forma que estaba escondida. La pregunta que queda es esta: ¿y si tu mayor sufrimiento no es un castigo, sino una invitación a tu mayor transformación? Porque tal vez, en el fondo de ese dolor, está la semilla de quien estás destinado a ser. Llegamos al final de este viaje, pero no es un punto donde todo se resuelve con un moño. Más bien es un momento para tomar aire, mirar hacia atrás y juntar las piezas de lo que hemos explorado. Hablamos del caos, ese desorden que a veces nos asusta, pero que Nietzsche y Jung nos enseñan a ver como un portal hacia algo nuevo. Vimos cómo las verdades que defendemos muchas veces no son más que historias que nos contamos, construcciones humanas que nos dan seguridad, pero que también nos limitan. Nos asomamos a la idea del superhombre, ese llamado a superar lo que somos para alcanzar algo más grande, algo que resuena con el sí mismo de Jung, esa chispa divina que todos llevamos dentro. Y por último, enfrentamos el sufrimiento, no como un enemigo, sino como un maestro que nos empuja a encontrar sentido, a transformarnos desde adentro. Todo esto, en el fondo, gira alrededor de una sola pregunta: ¿qué haces cuando el mundo, o tu propio corazón, deja de darte respuestas fáciles? Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, nos da una pista. El valor de una cosa a veces no está en lo que se consigue con ella, sino en lo que se paga por ella. Es una idea que te hace detenerte, conocerte a ti mismo, crecer, trascender. No es gratis. El precio es la valentía de mirar el caos de frente, de soltar las verdades que te sostienen, de dejar que el dolor te cambie.
Pero lo que ganas, aunque no lo veas al principio, es una vida que es tuya, no una que te prestaron. Piensa en cómo estas ideas se conectan. El caos no es solo un desorden sin sentido, es el terreno donde crece el superhombre, donde el sí mismo de Jung encuentra su voz. Las verdades que construimos son como mapas que nos ayudan a navegar, pero si nos aferramos a ellas, nos perdemos de explorar el territorio real. Y el sufrimiento, aunque duela, es lo que nos recuerda que estamos vivos, que hay algo en nosotros que quiere salir, que quiere ser. Nietzsche y Jung, cada uno a su manera, nos dicen que la vida no es algo que se explica, sino algo que se vive con todo lo que trae. Esto no es solo filosofía de libros. En las culturas hispanohablantes, estas ideas resuenan en nuestra forma de ver el mundo. Piensa en el realismo mágico, donde lo imposible y lo cotidiano se mezclan sin pedir permiso. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez no te da respuestas claras, pero te muestra que la vida es un tejido de sueños, pérdidas y esperanzas. O en la poesía de Octavio Paz, que siempre está buscando el sentido detrás del caos, como en Piedra de Sol, donde escribe: todo se transfigura y es sagrado. Es una manera de decir que incluso en el desorden, en el dolor, hay algo que trasciende. Otras tradiciones también lo reflejan. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, hablaba de la angustia como el vértigo de la libertad. Para él, enfrentarte a la incertidumbre de no tener todo resuelto es lo que te hace humano, lo que te acerca a lo divino. En el taoísmo, el equilibrio entre el yin y el yang nos recuerda que el caos y el orden no son enemigos, sino partes de un todo. En el misticismo cristiano, como en los escritos de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma es el paso necesario para encontrar la luz. Todas estas voces, desde la filosofía hasta la espiritualidad, apuntan a lo mismo. No hay transformación sin enfrentar lo que te asusta, lo que no entiendes. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu vida? No se trata de volverte un superhombre de la noche a la mañana, ni de entender todo lo que pasa por tu cabeza. Se trata de pequeños pasos. Tal vez es sentarte un rato a escuchar lo que sientes, aunque no te guste lo que oyes. O cuestionarte una creencia que siempre diste por hecha, como si estuvieras probándote una ropa para ver si todavía te queda. O simplemente aceptar que el dolor que traes no es un castigo, sino una señal de que algo en ti está pidiendo nacer. Te es como si tu alma fuera un río. A veces está tranquilo, a veces se desborda, pero siempre está fluyendo hacia algo más grande. Nietzsche y Jung no te dan un destino final, porque la vida no funciona así. Lo que te dan es una manera de caminar, una forma de mirar el caos, las verdades, el sufrimiento, y ver en ellos no un fin, sino un comienzo. En el fondo, lo que están diciendo es que la trascendencia no está en llegar a un lugar perfecto, sino en aprender a amar el camino, con todas sus piedras y sus vistas. Es encontrar lo sagrado en lo humano, en lo roto, en lo que no entiendes. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? Que el caos no es tu enemigo, es tu maestro. Que las verdades que cargas no son cadenas, son hilos que puedes tejer de otra manera. Que el sufrimiento, aunque duela, es también una puerta hacia lo que puedes ser. Y que el superhombre, el sí mismo, no es alguien que vive en las nubes, sino tú, en el momento en que decides vivir de verdad, sin miedo a lo que eres. Kierkegaard lo decía así: atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo. Es un recordatorio de que cada paso hacia el caos, hacia lo desconocido, es un paso hacia ti. Este viaje no termina aquí, porque conocerte a ti mismo no es algo que acabas un día y ya. Es un camino que sigues andando, con preguntas que no siempre tienen respuesta, pero que te hacen más vivo, así que te invito a que no cierres esta puerta. Pregúntate, ¿qué verdad estoy sosteniendo por miedo? ¿Qué dolor estoy evitando, que tal vez tenga algo que decirme? Porque en el fondo, como decía Nietzsche, tienes que estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin convertirte en cenizas? Esa es la apuesta. Arder, transformarte y encontrar en ese fuego la estrella que siempre has sido.
Hemos caminado juntos por un sendero que no es de los fáciles. Hablamos del caos, de cómo ese desorden que a veces nos pesa puede ser el lugar donde nace algo nuevo. Nos cuestionamos las verdades que cargamos, esas ideas que a veces nos atan más de lo que nos guían. Nos asomamos al sueño del superhombre, esa chispa que nos llama a ser más de lo que creemos posible, y vimos cómo el sufrimiento, aunque duela, puede ser el empujón que nos hace crecer. Todo esto no es solo un montón de ideas para guardar en un cajón. Es una invitación a mirarte de verdad, a escuchar lo que tu alma lleva tiempo queriendo decirte. Nietzsche, con esa forma suya de sacudirnos, nos deja una frase que resuena como un eco. Tienes que estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin convertirte en cenizas? Así habló Zaratustra. No está hablando de destruirte, sino de dejar que el fuego de la vida, con su caos, sus dudas, sus dolores, te transforme. Es como si te dijera que no hay manera de llegar a ser quien eres sin pasar por ese calor, sin dejar que lo viejo se queme para que lo nuevo pueda brotar. Es un recordatorio de que la transformación no es algo que encuentras afuera, está en lo que haces con lo que traes dentro. Piensa en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, esa monja mexicana que escribió hace siglos, pero que sigue hablando. Al corazón. En uno de sus poemas dice, que no me tenga por muda el silencio en que me veo. Es una manera de decir que el silencio, el dolor, el caos, no son la ausencia de algo, sino un espacio donde se gesta lo que eres. En las culturas hispanohablantes, siempre hemos tenido esa habilidad de encontrar belleza en lo roto, en lo que no encaja. Desde los versos de Octavio Paz hasta las historias de Gabriel García Márquez, sabemos que la vida no es una línea recta, sino un tejido de luces y sombras. Este viaje que hicimos juntos no es para que te quedes con respuestas perfectas. Nietzsche y Jung no te dan un manual, porque la vida no funciona así. Lo que te dan es una manera de mirar, una forma de pararte frente al desorden y decir, está bien, aquí estoy, ¿qué me quieres enseñar? Es como si la vida fuera un río que a veces se desborda, pero que siempre te lleva a algún lugar, si te dejas llevar. Y en ese fluir encuentras algo que no se explica con palabras, pero que se siente como un hogar, la conexión contigo mismo, con algo más grande. Entonces, ¿qué haces ahora? No se trata de volverte alguien que lo tiene todo resuelto. Se trata de escuchar, de sentarte un momento y preguntarte, ¿qué estoy evitando? ¿Qué verdad me da miedo soltar? ¿Qué dolor estoy guardando que tal vez tenga algo que decirme? Es un acto pequeño pero enorme, como abrir una ventana para que entre el aire. En el misticismo, como el de San Juan de la Cruz, Goborat de la noche oscura como el paso hacia la luz. En el taoísmo, te recuerdan que el caos y el orden son dos caras de lo mismo. Todos están diciendo, a su manera, que no hay transformación sin valentía, sin ese salto hacia lo que no controlas. Este no es el final, porque conocerte a ti mismo no es algo que terminas un día y ya. Es un camino que sigues andando, con preguntas que a veces no tienen respuesta, pero que te hacen más vivo. Así que te dejo con esto. Si pudieras apagar por un momento el ruido del mundo, si pudieras quedarte solo contigo, ¿qué te diría? ¿Tu alma? Porque tal vez en ese susurro está la verdad que no necesitas buscar afuera, la que siempre ha estado ahí, esperando que la escuches. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.